Vale, vamos a empezar. Bienvenidos a esta 13ª edición del Club de Lectura con el individuo soberano y con dos invitados de altura otra vez. Las dos personas que hicieron posible que tengamos este libro en español, Adolfo Contreras y Javier Maestre. Bienvenidos a esta casa, muchas gracias. Buenas tardes a los dos. Muchas gracias, Entropy, por tu invitación. Me hace mucha ilusión. Es el cuarto dueto, digamos, que tenemos en el club ya. Tuvimos a Sergi Delgado y a Jan Pritzker con Inventemos Bitcoin, que creo que es un libro que a Adolfo le suena de algo. Tuvimos sí. a Félix Moreno y a Miguel Vidal con The Block Size Board y a Julián Drangos y a Andreas Antonopoulos con el Internet del Dinero. Y ahora estáis vosotros dos. O sea, es un lujo, de verdad, que nos visiten personas tan involucradas con los libros que tratamos. Sí, muy guay. Así como breve intro, lo hablamos antes un poco antes de la grabación. Quería preguntaros un poco cómo sentisteis el libro la primera vez que cayó en vuestras manos y qué es lo que os motivó a editarlo en español y un poco los insiders de la traducción y de la publicación. Pues a ver, empiezo yo, si os parece. Yo siempre... Bueno, yo llevo en Twitter en realidad desde el año 2006, o sea, desde el año en el que empezó, ¿no? Entonces, he estado siguiendo mucha gente, gente que ha cambiado, y entonces me acuerdo que en el año 2014 o así empecé a ir a hablar del libro no sé qué, y digo, bueno, que otro libro más, tal. Bueno, entonces pasaron los meses y veía que había más gente cuya opinión pues yo todavía respeto, que seguían hablando del libro y en el 2015, creo, pues más o menos me lo compré y me lo leí, ¿no? Y recuerdo que, como era bastante denso y era en inglés, me lo tuve que leer varias veces. Pero yo solo me leo los libros varias veces cuando, como mínimo, intuyo que estoy leyendo algo muy, muy cañero, ¿no? Entonces, bueno, pues, en fin, recuerdo que era idea tras idea, como, ¿no? Como, ¿sabéis? Como cuando las dendritas y los nervios, los axones, como se llamen, se van conectando unos con otros. Y entonces era una tras otra, bumba, bumba, bumba. Y yo decía, pero esto es la leche. O sea, y recuerdo sobre todo cuando que yo no tenía ningún tipo de ideas libertarias ni nada en aquel entonces y ni siquiera me había metido en el mundo de Bitcoin. Esto fue antes de meterme en Bitcoin, ¿vale? Y entonces... recuerdo que, sobre todo, una que de repente decía que cuando entramos en el Neolítico, nuestros ancestros, pues el valor estaba en los activos físicos que estaban en una ubicación concreta y que entonces a la hora de defenderse había economías de escala y que entonces nos asociamos, tenía más valor la asociación, por lo tanto, ¿no? Y entonces, bueno, pues me voló la cabeza por completo, porque me di cuenta de que a esa gente que se asociaba para protegerse, en el momento en el que estuviesen parados, había que seguir pagándoles, ¿no? Y entonces dije, hostia, ¿y cómo pagas a un tío que está de guardia si se está tocando las bolas? ¿No? Y entonces, ¿cómo consigues que no vaya por ti? Un tío que esté aburrido y que tenga la fuerza, ¿no? Que tenga el control sobre la fuerza. Y entonces de repente pensé, hostia, esto que está diciendo de que el Estado no para de darte por culo, quizá tenga un punto aquí, ¿no? Entonces, esto como que me hizo, me reventó la cabeza porque yo, ya te digo, yo no me había metido en ningún tipo de ideas libertarias, ¿no? Y esto fue básicamente lo que me metió en ello. Esta idea en particular, lo recuerdo perfectamente. Y entonces, bueno, como eran ideas tras ideas y tras ideas, a mí lo que verdaderamente bueno, luego descubrí Bitcoin, ¿no? Y entonces, claro, dije, hostia, este es el ciberdinero del que hablaban, no me lo puedo creer, ¿no? Entonces ya decía, esto no puede ser, ¿no? Y entonces yo diciendo, bueno, claro, si todo esto que esta gente está comentando en el libro verdaderamente termina ocurriendo, es que es crucial que estemos preparados para lo que viene, ¿no? Y entonces yo dije, yo tengo que entender esto lo mejor que pueda, ¿no? Y entonces yo el libro en inglés, aun a pesar de haberlo leído varias veces, no había muchas cosas
que o bien yo, pues por culpa mía, no había conseguido entender, o bien pues porque la edición en inglés tampoco era una maravilla, ¿no? Y luego que creo que tampoco había ideas que tampoco se habían desarrollado pues como a mí me hubiera gustado, ¿no? Y entonces, bueno, yo le di vueltas a la idea de hacer una traducción pero claro, no sé, en el día a día, niños, tal, dijo, menudo marrón, ¿no? Y a ver quién hace esto. Pero fue luego cuando dándole vueltas y hablándolo, pues yo recuerdo que pues con Javier y también con otras personas que me decían básicamente, es que si alguien lo tiene que hacer, tienes que ser tú. Y entonces yo decía, hombre, ya, pero qué marrón, ¿no? Porque, o sea, me apetecía mucho, pero digo, joder, esto va a ser un parto, ¿no? Y yo no tenía tiempo. Pero luego, bueno, pues ya a base pues también de hablarlo con Javier y más gente, como que me vi más animado y ya me lancé. Y la idea principal, en respuesta a tu pregunta, aquí llego, es básicamente eso. O sea, a mí me gustaría que la gente que lo lea le ayude a estar preparado para los cambios que yo entiendo que se vienen y a entenderlos mejor, que es un poco el proceso en el que yo también estoy. Yo estoy en un proceso todavía, creo que ahora soy capaz de explicar algunos de esos cambios mejor, pero es un proceso que lleva tiempo, porque no son cosas fáciles, ¿no? Por lo menos para mí. Y ahí estoy. Muy bien, pues os comento yo entonces mi visión de lo que ha explicado Adolfo, si os parece. Bien, yo el libro este lo empecé a conocer por referencias de bitcoiners, o sea, entre los bitcoiners de habla inglesa, pues bueno, todos sabemos que es un libro que se mencionaba mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues me interesé por él y entré en contacto con la versión en inglés del libro y la verdad es que me pareció que era muy complicado de leer. Y entonces digo, bueno, pues voy a ver si hay alguna versión por ahí en español. Y entonces encontré una versión pirata, por supuesto, en español, que era todavía peor que se entendía casi menos que la versión en inglés, ¿no? Con lo cual, al final, después de llevar casi, bueno, no sé, gran parte o una cierta parte del libro pirata en español, digo, nada, esto no hay quien lo lea, no te enteras de nada, digo, voy al inglés. Y ya me lo terminé de acabar de leer en inglés. Y entonces ahí fue un poco cuando yo me di cuenta que, digo, bueno, este libro debe traducirse al español, pero la traducción no es una cosa fácil, porque como bien ha comentado Adolfo, la edición del libro en inglés deja mucho que desear en muchas cosas, ¿no? Que si queréis podemos comentar algunas, ¿no? Pero entonces fue cuando me planteé, digo aquí convendría que hacer una edición en español, pero en condiciones. Y bueno, una de esas cosas que tienes en la cabeza, y cuando oí a Adolfo que quería, bueno, pues liderar este proyecto, pues enseguida me puse en contacto con él y le digo, oye, cuenta conmigo, porque estoy contigo, de que esto se tiene que hacer a traducir al español y además hay que hacer una traducción buena y demás. Digo, y no basta con pasarle el Google Translator, ¿no? Menos mal, y entonces, ¿no? bueno, pues ya, en fin, una editorial que conozco yo, que son clientes míos también y demás, pues ya nos puse ahí en contacto con Adolfo y demás y arrancamos el proyecto, ¿no? Y a mí debo reconocer que Adolfo igual, digamos, me imagino que se acordará cuando estuvimos en la Casa del Libro, o sea, en la Casa del Libro, en la Feria del Libro, recuerdo un venezolano, creo que era, que nos vino y nos dijo, dice, mira, yo me he leído la versión en inglés y luego me he leído la versión vuestra en castellano. Y me gusta más la versión vuestra en español que la original en inglés. Y bueno, ahí engordé yo 3 kilos, ¿no? Ese día. En fin, es una muestra de lo complicado que es, ¿no? Y recuerdo yo cuando empezamos, porque obviamente con la editorial se contrató una traductora, ¿no? Profesional. Y recuerdo que nos dijo la del editorial, nos dijo, oye, ¿qué queréis? ¿Que se os pase capítulo por capítulo o todo el libro? Y yo recuerdo que enseguida dije, no, capítulo por capítulo, porque hay muchos conceptos, como yo ya había visto la versión, digamos, pirata, mal traducida, la versión en inglés, que tiene partes que no están bien redactadas y demás,
digo, no, capítulo por capítulo, porque hay conceptos que se repiten a lo largo del libro. Y entonces, si no hacemos una buena traducción en el primer capítulo, luego esos conceptos, si no logramos traducirlo con la precisión que yo quería, digo, pues vamos a reproducir esos errores a lo largo del libro. Y con lo cual, digamos, tenemos que ir traduciendo, vamos, revisando la traducción capítulo por capítulo. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Y bueno, y recuerdo que había algunos párrafos que incluso, vamos, teníamos discusiones en internet, ¿no?, sobre cómo traducir una determinada frase y demás. Y en más de una ocasión dijimos, oye, mira, aquí esto, si queremos hacer una traducción mínimamente literal, es imposible. Vamos a intentar ver qué es lo que querían decir los autores en el contexto del capítulo y demás y tal. Y entonces, más que una traducción, hacíamos una nueva redacción de esa parte, intentando plasmar lo que los autores decían, ¿no? Y aquí pongo un ejemplo de esto que estoy comentando. En el libro en inglés hay una expresión recurrente que es return to violence. Que claro, return es, digamos, se podría traducir como retorno. Pero, claro, al igual que en inglés, el español retorno es una palabra un poco polisémica, porque puede identificar o puede querer decir un regreso, o sea, un retorno como retorno al pasado, digamos, o bien un retorno como sinónimo de rendimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que en el libro se emplea esa expresión algunas veces para referirse a regreso y otras veces para referirse a rendimiento. Por eso, en algunas partes del libro, esa expresión nosotros la hemos traducido en ocasiones por regreso, para que quede claro que lo que estamos hablando es de un tema de regreso, en ocasiones como rendimiento, cuando está claro o sea, para dejar claro que estamos hablando de un rendimiento, y en otras ocasiones sí que la hemos traducido como retorno. Pero eso para que, en fin, para que la gente se haga un poco una idea de las dificultades de traducción, ¿no? Y luego ahí recuerdo también un poco como anécdota, hay un capítulo que se titula El nabo de Ammon. Que el nabo de Ammon se refiere a una distribución estadística que adopta la forma de cebolla o de nabo, ¿no? Y ahí estuvimos, recuerdo, Adolfo también me imagino que se acordará, que estuvimos diciendo, coño, es que esto de nabo, claro, en español, pues, nabo tiene unas connotaciones que no tienen en inglés, ¿no? Y estuvimos dándole vueltas si poner cebolla o poner algún otro tubérculo, y al final decidimos dejarlo en nabo, ¿no? Pero bueno, como esta, en fin, las discusiones que tenemos, yo es una pena porque he perdido gran parte, por eso lo hicimos, en fin, con herramientas de la nube y demás. Pero bueno, pero había veces que había capítulos que casi había más notas de discusión entre los que estábamos participando en el proyecto que no el texto en sí, ¿no? Y eso, bueno, pues era como muestra un poco del proceso de traducción. Y luego a mí, del libro, lo que yo destaco sobre todo, lo que por lo menos a mí me abrió los ojos, es a la importancia de la violencia para la estructuración y la formación de las estructuras sociales. Es algo que hasta ese momento no había caído o no había reflexionado yo tanto sobre el carácter estructural que tiene la violencia en la formación de nuestras sociedades. Y eso es algo que creo que el libro, bueno, pues ilustra enormemente sobre la importancia de la violencia en nuestra forma de organización social. Buenísimo. Pues muchas gracias a los dos y a los que formaban parte del proyecto por dejarnos esto. Lo decíamos antes también, es un libro, ya, no solo por lo largo que es, sino por lo denso que es también, que cada capítulo, no sé, he subrayado tanto en este libro. Me ha resultado muy curioso también no lo sabía, Adolfo, que dijiste tú que primero descubriste el enemigo soberano y después Bitcoin. Yo te seguía, supongo como bastantes de aquí, por tu cuenta de Muloco en Twitter y en tus newsletters. Ya salían muchas de estas ideas, pero sí, es bueno saber que primero viste esto y después Bitcoin, porque de hecho en un capítulo que lo comentaba yo esta semana por el chat, que es Trascender la localidad, habla mucho del dinero electrónico, de las cadenas de números, de los grandes números primos y tal.
hace 30 años casi de esto, porque se publicó en 97, pero este libro no se escribe en un día. O sea, ya estuvieron, supongo, un año o 2 años antes pensando en esto. Sin duda. Oye, déjame añadir una cosita sobre Javier, porque verdaderamente Sí, lo por pasa favor. por alto, pero para mí la aportación más importante de Javier fue una cosa que ha dicho de dejar de pensar en traducir, hacer una traducción, ¿cómo decirlo? No literal, pero sí ajustado a lo que está poniendo este párrafo, sino tratar de verdaderamente entender lo que querían decir. Porque es que había frases, o sea, había párrafos que eran oración subjuntivo tras indicativo. O sea, yo me empezaba a bailar todo aquello que aprendías en lengua hace 30 y pico años, ¿no? Entonces, tenías que verdaderamente conectar cada complemento, cada verbo, cada cosa con algo que se había dicho 4 líneas arriba, ¿no? Entonces o sea, mentalmente era agotador. Y entonces yo me acuerdo que intentando traducirlo, yo es que terminaba exhausto. Y entonces de repente dice Javier precisamente esto, no, es que tenemos que verdaderamente pensar de otra forma, porque es que si no esto es matarile, ¿no? Y entonces desde ese mismo instante fue un ejercicio de verdaderamente ponernos en la piel de lo que quería decir esta gente para traducirlo mejor, ¿no? Entonces, bueno, por eso fue muy satisfactorio terminarlo, porque fue un trabajo, vamos, de campeonato y sí, vamos, yo estoy enormemente agradecido a Javier por eso, porque es que si no, no hubiera quedado tan bien como quedó. O sea, que yo ahora estoy orgulloso y no lo hubiera estado de otra forma, ¿no? Genial. La última vez cuando nos visitó Javier aquí, destripó magistralmente en 2 sesiones La rebelión de las masas de Ortega y Gasset. Hoy, evidentemente, por la extensión del libro y con una sola sesión, no vamos a hacer nada cronológico. Así que micro abierto y podéis comentar lo que os apetezca el libro, preguntar, etcétera. Micro abierto. Entonces, ¿para que hagan preguntas las personas que están asistiendo o para que nosotros hablemos sin más? Perdona. Para que la gente que está asistiendo comente cosas del libro, pregunte y lo hagamos entre todos. Muy bien. Venga, chicos, animaros. No creo yo que nadie haya entendido por completo todo lo que se dice en el libro y seguro que hay más de uno que tiene dudas o cuestiones que le gustaría ahondar un poquito más. Bueno, yo voy a intentar hacer un resumencito y a ver si alguien, porque yo estoy intentando, estoy intentando escribir una versión 2 de esto, ¿no? Y por cómo estoy entendiendo las cosas y así pues hago el esfuerzo y con suerte me ayudará y con suerte también animará a alguien a interrumpirme y hacer alguna pregunta. Si os parece. Buenísimo. Mira, vamos a ver, yo hay una cosa que me he dado cuenta y es que el libro siempre hablaba, por ejemplo, pues de los economics de la violencia, pero también de los economics de la información y de que al cambiar ambos, pues necesariamente cambia en nuestra organización social, ¿no? Entonces, pero claro, yo me he dado cuenta de que, no sé si habéis visto un podcast que he hecho hace poco con Luna, ¿no? El tema sobre las instituciones. Yo estoy obsesionado con esta idea y entonces una de las conclusiones a las que he llegado es que las instituciones nos permiten cooperar al hacer pues la cooperación más rentable que la violencia, ¿vale? Pero que cuando las instituciones terminan fallando, por el motivo que sea, entonces solo nos queda una institución de última instancia y esa es la violencia, es la guerra. La guerra es una institución también, es una forma en la que podemos, solo que de una forma muy bestia, alcanzar un consenso sobre la verdad. Es decir, o me das la razón o acabo contigo. Y entonces, claro, yo me he dado cuenta de que el riesgo de que la confianza en las instituciones se siga erosionando es precisamente este, ¿no? Y de que las ideas un poco de Szabo, ¿no? De Nick Szabo, eran un poco pues, crear esas instituciones digitales que a base de ser incorrompibles y a base de no poder separar,
pues pudiesen ser un puente entre las instituciones actuales y la violencia, es decir, una institución de último recurso antes de la violencia, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, yo comparo a Bitcoin pues, con el derecho a portar armas en Estados Unidos, ¿no? Es el último recurso si el gobierno se pone en tu contra, ¿no? O estimas que se pone en tu contra, ¿no? Entonces, esto me hace ver que realmente están ambas cosas íntimamente ligadas. Es decir, cuando los economics de la información lo que están consiguiendo es que el conocimiento, que siempre ha estado descentralizado, se haga ahora patente. Ahora es evidente para muchos de nosotros que nunca el conocimiento estuvo centralizado en unas cuantas instituciones que sabían más que los demás. Lo que ocurría es que era muy caro transmitir ese conocimiento, ¿verdad? Y ahora con Internet han cambiado esos economics y, por lo tanto, resulta muchísimo más barato y, por lo tanto, pues todo ese conocimiento que estaba, digamos, aislado, ¿no? De forma descentralizada en un montón de personas, ahora tenemos acceso a esas personas, ¿no? Y entonces estamos puenteando las instituciones pues, educativas, etcétera, etcétera, de toda índole, pues en muchísimas verticales, ¿no? Institucionales, ¿no? Entonces, eso nos está haciendo cuestionar cada vez más el rol de esas instituciones tradicionales y al mismo tiempo bueno, pues crear unas nuevas en paralelo, ¿no? Pues ahora pues, tienes Udemy para el tema educativo y tienes pues cuestionamiento constante de resoluciones judiciales, aunque no tengas ni puta idea de cómo funciona pues ese tipo de procedimientos. En mi caso, el de Javier lo sabe estupendamente, pero yo no, por ejemplo, y aún así me doy cuenta de que con la información de 4 fuentes, pues me atrevo a poner en cuestión algo que de repente veo, ¿no? Sobre una ley o sobre una resolución judicial o cosas así, ¿no? Entonces, pero lo mismo con un montón de... Yo hace 15 años no se me hubiera pasado por la imaginación criticar al Banco Central y ahora lo hago con alegría, ¿no? Y el Banco Central es la institución, digamos, que domina el dinero, ¿no? Que es otra institución. Entonces, todo esto está erosionando, ¿no? Y al mismo tiempo, si efectivamente la violencia es el mecanismo de último recurso, hace que claro, nos cuestionemos y pidamos cada vez pues instituciones diferentes para cooperar, ¿no? Y este es el cambio en el que estamos metidos y el cambio que, si además sumas pues esos cambios en los economics de la violencia adicionales, pues es que para mí hace evidente pensar que se van a producir esos cambios, que vamos a suscitar mucha más personalización, ¿no? En cómo nos relacionamos los unos con los otros y también pues con la administración de lo que termine siendo la gobernanza, ¿no? Entonces, ese es un poco mi resumen muy high level de lo que es el libro, ¿no? Pero también mezclado con las cosas que he estado, digamos, en las cosas que he estado pensando últimamente, sobre todo. Bien, yo voy a hacer, si es una acotación un poco al hilo de lo que comentaba Adolfo, y bueno, que obviamente estoy de acuerdo con el planteamiento que hace, y digamos que aquí ha hablado de 2 conceptos, ¿no? Por un lado la violencia y por otro lado de la información. Bien, empiezo por el tema de la información, que quizás es lo que más ha entrado él, ¿no? Bien, en un primer momento la información o el conocimiento, como indica Adolfo, siempre ha estado descentralizado porque el conocimiento, pues bueno, pues cada uno tiene una cabeza y cada uno tiene una opinión. En ese sentido, pues bueno, es como los julos, ¿no? Que cada uno tiene uno, ¿no? Pero lo cierto es que la producción y la distribución de esa información sí que es verdad que en ocasiones, en épocas anteriores de la historia, ha tenido un grado de centralización muy elevado, ¿no? Y aquí podemos identificar quizás 3 tipos, ¿no? O sea, o tres etapas en esa evolución. En primer lugar, la etapa previa a la imprenta, en el cual, bueno, pues podríamos decir que era la máxima centralización y el conocimiento, sobre todo científico y demás, pues estaba muy restringido, no todo el mundo podía tener acceso a ello. Con la imprenta se produjo una descentralización en la distribución de la información, de forma que llega a más gente, y con Internet se da un paso más allá, porque claro, antes se decía la libertad de imprenta es para el que tiene una, el que no tiene imprenta pues no tiene libertad de imprenta, ¿no? Bueno, pues con Internet todo el mundo tiene libertad de imprenta. La descentralización va más allá del acceso y la distribución a la producción.
en Internet lo que nos permite es que tanto el acceso a la distribución como la producción de la información y del conocimiento estén descentralizados. Y eso obviamente impregna a otras capas, otras maneras, otros funcionamientos de la sociedad no estrictamente vinculados con la libertad de información y de expresión, ¿no? Bien, eso por un lado en cuanto al tema de la información. Luego, por otro lado, en cuanto al tema de la violencia. Como decía al principio, a mí una de las cosas que más me llamó la atención o que más me hizo reflexionar fue el análisis que hace de la violencia. Y entonces, bueno, pues aquí también un poco hacer una pequeña, sin digamos, perspectivas dogmáticas, ¿no? Pero una pequeña evolución del tema de la violencia, ¿no? Bien, cuando vivíamos en un régimen tribal, que pues yo que sé, que la sociedad, digamos, de la cual tú formas parte, pues no eran más de 20 o 30 individuos, la violencia fundamental ahí era entre los distintos grupos, entre las distintas tribus, digamos, ¿no? Pero dentro de una tribu, probablemente, y sobre todo, cuanto más pequeña fuera la tribu, más sería así la historia, es el más fuerte. O sea, pensemos, por ejemplo, en una manada de leones, ¿no? En una manada de leones, pues, oye, el más grande y el más bestia es el que manda, ¿no? O de chimpancés o de gorilas. En fin, la mayoría, digamos, de seres vivos que tienen una organización social así tipo mamíferos, ¿no? Pues al final es la ley del más fuerte y ese es el que impone las reglas, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede y la violencia luego estaba entre las tribus, ¿no? Por los recursos naturales, ¿no? Pero todo esto cambia, esa configuración de la violencia, que ya también Adolfo lo ha apuntado, cambia tremendamente con la revolución neolítica. Yo tengo un artículo que es sobre Bitcoin y la historia, donde ahondo más por los que quieran analizar más el tema de la revolución neolítica. La revolución neolítica es la revolución clave en la historia de la humanidad. De hecho, incluso hay historiadores que dicen que la revolución digital, ¿no? Porque se habla de la revolución agrícola, la industrial y la de la sociedad de la información. Bueno, pues hay gente que dice que esa triple, digamos, esa clasificación de las revoluciones, que el libro de alguna manera acepta, pero, hombre, también dice que la revolución de la información va a ser la más importante en la historia de la humanidad. Eso está por ver, ¿no? Realmente yo creo que la única revolución importante que hemos tenido hasta el momento es la revolución neolítica. Bien, pues la revolución neolítica, ¿qué sucede? Hay un avance tecnológico, no vamos a hablar si fue antes el huevo o la gallina, porque hay gente que dice que el avance social fue lo que motivó el avance tecnológico y hay gente que dice que el avance tecnológico fue el que posibilitó el avance social. Bueno, la cosa es que van en paralelo, no creo que sea una cosa antes y otra, sino que son circunstancias que se retroalimentan. Bien, bueno, pues el caso es que con la revolución neolítica la sociedad evolucionó a formas más grandes, digamos, de organización. Superó lo que es el régimen meramente tribal. Pero lo superó, ¿por qué? En parte por la violencia. Porque, ¿qué sucede? Que si yo tengo una tribu de 30 individuos, por decir algo, y me viene el de la tribu de al lado que ha conseguido juntar a 60 individuos, pues coño, tengo las de perder. O sea, ahí voy a perder. Con lo cual, ¿qué sucede? Que el agruparse para ejercer violencia frente a un agente externo, eso era algo que el que lo hacía sobrevivía y el que quería seguir en su tribu pequeña de 20 o 30 miembros, pues lo normal es que al final acabara extinguiéndose. Entonces, con lo cual vemos cómo la propia lógica de la violencia fue la que favoreció que la creación de cada vez sociedades más grandes, hasta que hemos llegado, digamos, a la situación actual, ¿no? de los estados con el monopolio de la violencia. Porque hay que tener en cuenta que las relaciones entre estados se basan única y exclusivamente en la violencia y en la diplomacia, y eso es algo que también se comenta en el libro en algún capítulo, ¿no? O sea, lo que dicen del derecho internacional y demás y tal, eso es una pamplina, eso no existe. Las relaciones entre los estados se basan en el puro interés y en el ejercicio de la violencia. Pero bueno, volviendo a lo que sería dentro de una sociedad, ¿cómo se organiza la violencia dentro de una organización social? Claro, ¿qué sucede? Que las sociedades se dan cuenta
de que tienen que establecer una regla, y de ahí viene la moral, siguiendo un poco a Spinoza. Spinoza considera que la moral no son más, o sea, que una cosa es moralmente correcta o incorrecta en función de si nos permite, si favorece nuestra supervivencia y progreso, o tanto individual como colectivamente, o si no. De manera que una cosa que no contribuye a nuestro progreso y a nuestra supervivencia sería calificada de moralmente incorrecta, y si algo favorece esa supervivencia y ese progreso, entonces sí es moralmente correcta. Entonces, ¿qué sucede? Que las sociedades se dan cuenta de decir, oye, si aquí nos seguimos rigiendo, nosotros, una tribu que hemos pasado de 30 a 450, si en 450, si seguimos organizándonos de la manera de que el que tiene el garrote más grande es el que gana, el de la tribu de al lado, que se organiza de otra forma, nos va a vencer en la guerra o en la pelea que tengamos con ellos. Con lo cual tenemos que ver otra manera de organizar nosotros nuestra violencia y nuestra resolución de conflictos. Y de ahí es el embrión que surge del monopolio de la violencia del Estado. Pero surge, yo creo, que sobre todo como sistema para defender esa colectividad frente a agresiones externas. Bien, entonces eso ha ido evolucionando y oye, durante todos estos miles de años desde la Revolución Neolítica, pues más o menos eso ha medio funcionado, ¿no? Pero claro, hemos llegado a un momento en la actualidad en que ya ese sistema de organizarnos, que la gente lo atribuye al Estado. Yo no creo que el Estado sea el origen de todos los males. Para mí el origen de todos los males son los políticos, es la forma, digamos, de partidos políticos la que más problemas nos da al Estado, pero bueno, eso es otra película. Bueno, pues en esa situación es cuando aparece Bitcoin, que en el libro se denomina, llama de lo que es un ciberdinero. Y esto unido a la sociedad de la información, que hace que las relaciones sean desterritoriales, un poco, en fin, aquí recuerdo un poco lo que comentábamos con el libro de Ortega y Gasset, bueno, pues hace que, todo el potencial de desarrollo de Internet, tanto en la generación de la información y en la creación de estructuras sociales desterritorializadas, no ha sido efectivo hasta que no ha venido Bitcoin. Porque Bitcoin altera los parámetros retributivos del ejercicio de la violencia. Porque altera los incentivos que hay detrás de la institución del dinero. Y eso es una revolución que, en mi opinión, está a la altura de la revolución neolítica. En mi opinión, todo lo que hemos venido viviendo desde la revolución neolítica, la revolución agraria, la industrial y la información, digamos, con Bitcoin sí que creo yo que pasamos a una nueva etapa de cooperación y de superación de la violencia. Bueno, perdón por la chapa, ¿eh? Saludos, ¿qué tal? Está súper interesante. Quería, más que una pregunta, un comentario y decir un comentario y saber la visión que tienen ustedes sobre el tema, ¿no? Estaba viendo el tema del parentesco que tienen las personas con las naciones, ¿no? Y todo este tema del patriotismo y cómo cómo las personas están arraigadas a una estructura cultural del Estado, ¿no? Entonces, como que el libro plantea que en la era del ciberespacio eh, hay como un desarraigo a todos esos parámetros culturales. Entonces, me hace pensar un poco como que nos devuelve a la era de las tribus, porque vemos que se crean como pequeñas tribus, ahora mismo con los influencers, pudiera decirse, o con esas personalidades carismáticas que agrupan una cantidad importante de personas y se van coordinando, pero siento que ahora mismo esa coordinación es como, no es efectiva del todo, ¿no? Me imagino que en el futuro irá yendo a más. Y bueno, y como están saliendo tecnologías nuevas que descentralizan aún más los medios de comunicación, vemos que la televisión acaparaba la información, luego ahora Internet la descentralizó un poco, pero los grandes medios de redes sociales, que si Twitter, Instagram, están como, ahora pareciera
ser eso un canal de televisión y van saliendo nuevas plataformas que permiten esa descentralización de la información. Entonces, bueno, quería saber su opinión sobre este tema. Sí, yo esto le doy muchas vueltas y una de las conclusiones es, bueno, a ver, totalmente de acuerdo en que están surgiendo un montón de subculturas, ¿no? Que tienen muy poco que ver con la ubicación geográfica, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues los 13 que estamos aquí en esta llamada, pues pertenecemos a un grupo de personas que, bueno, quizá todavía no comparten, pero que, ¿no? Cuyas opiniones convergen de alguna forma en algo parecido a lo que comenta el libro, ¿no? Entonces, y eso está pasando con infinidad de cosas por ahí. Entonces, claro, esto automáticamente, dado que, como dice uno de mis autores favoritos, las ideas son el prisma a través del cual pues interpretamos la realidad, eso significa que ahora interpretamos la realidad de una infinidad de formas más que hace 15 o 20 años, ¿no? Y esto tiene consecuencias. Esto, la más principal consecuencia es que demandamos una relación pues con los gobernantes diferente, ¿no? Y eso es a lo que me refiero con la idea de los forks, ¿no? O sea, a medida que gran cantidad de relaciones de unos con otros y también con las instituciones se convierten en software, pues necesariamente vamos a demandar cada vez más forks, cada vez más personalización, ¿no? En estas relaciones. Y entonces yo creo que la última, o sea, porque cambio de opinión cada 3 semanas, pero en mi opinión, el escenario más probable a día de hoy, en mi opinión, es que, claro, si seguimos utilizando instituciones paralelas al margen de las oficiales, ¿no? Esto cada vez más. Y vamos demandando cambios en los gobiernos, lo que va a ocurrir es que aquellos gobiernos que se sigan resistiendo, pues van a ver como, digamos, dos sociedades, ¿no? La A y la B, ¿no? La A, la regulada, la que prácticamente todo el mundo toma por el pito del sereno, y la B, que es un poco esas instituciones paralelas que nos permiten cooperar y totalmente al margen, ¿no? Entonces, pues me imagino a la gente utilizando Bitcoin, pero también stablecoins, pero también pues estas redes sociales que, bueno, Twitter ¿no? Twitter es estupenda, pero imagínate que le intentan censurar, pues a lo mejor hay que pasarse a Nostr, o si Nostr no va, pues a lo mejor hay que irse a Kit o lo que sea, ¿no? Entonces, y una infinidad más de cosas, ¿no? Entonces, todo esto me hace pensar que habrá países que se adapten y que permitan una mayor personalización y que eso, por ejemplo, pues podría tener como consecuencia la creación de esas ciudades-estado que comenta en el libro, ¿no? O de ciudades-estado, pues ¿no? Cuya relación con los ciudadanos sea mucho más personalizada y, por lo tanto, aquellos que decidan irse a estas, pues tendrán la ciudad-estado estupenda pues para los más capitalistas, para los más los que defienden, pues por ejemplo, portar armas, los que defienden, en fin, un montón de alternativas. Mientras que habrá otros estados, quizá al principio, pues todavía la mayoría, que serán mucho más, se volverán cada vez más totalitarios, que es realmente lo que estamos viendo, ¿no? Cuando ven que están perdiendo el control de las instituciones, como no entienden lo que está pasando, responden con censura, ¿no? Y con mayor control, ¿no? Y esto lo único que hace es cabrarnos más y alejarnos más de las instituciones A, ¿no? Entonces, eso me hace pensar que habrá estados que se convertirán en más totalitarios, ¿no? Y añadirá presión a esa huida a las primeras jurisdicciones, a esas ciudades-estado, ¿no? Esa es un poco la idea a la que yo más vueltas le doy en este momento, pues que es evidente que es un proceso mucho más largo y lento que lo que describía el libro, pero sí, está claro que las culturas están emergiendo y que cada vez nos sentimos más alejados de valores que a lo mejor yo en mi caso pues tenía hace 30 o 40 años. Yo pienso, yo estoy con una constante lucha porque yo me siento español y he sido educado en valores pues, muy españoles. Yo soy militar incluso, entonces, y pertenezco a una familia que lleva en la Armada, no os voy a decir cuánto, pero una barbaridad. Entonces, para mí es una lucha constante darme cuenta de que
todos esos valores los sigo teniendo, ¿no? De una forma, pero que desde el punto de vista racional es una engañifa, no son más que parte de la narrativa necesaria para que el Estado-Nación pues, sobreviva, ¿no? En la medida en la que tú necesitas esa homogeneidad que permitió la Revolución Francesa con Francia, ¿no? Cuando lo explica muy bien Miguel Anxo Bastos, cuando explica que convirtieron 6 idiomas en uno solo, los territorios históricos los convirtieron en departamentos completamente arbitrarios administrativamente hablando, cuando las leyes las homogeneizaron, ¿no? La cultura, todo, ¿no? Y eso es un proceso que han hecho todos los países en mayor o menor medida, ¿no? Y es que es necesario. Si verdaderamente quieres control, necesitas cierto grado de homogeneización en la población. Y esto es lo que está rompiendo Internet por completo, ¿no? Y esto es como cuando la persona dice yo soy venezolano, por ejemplo. Y digo, yo soy venezolano, pero uno piensa que es como un sentido de pertenencia tú del país, pero realmente es que tú le perteneces al país, no que el país te pertenece. Entonces es un poco ese juego. Y una cosa que quería comentar era, yo hace mucho tiempo, más o menos en el 2017 y 2014, en Venezuela hubieron muchas protestas y bueno, ya todos saben lo que pasa por allá, pero yo recuerdo muy bien un escenario en el que me veía entre la multitud en una manifestación donde no era pacífica porque la gente estaba, bueno, quemando ruedas, como dicen acá, quemando autos y todo eso. Y yo me paraba así, yo decía, es que esto no tiene sentido porque la violencia que se está ejerciendo aquí está destruyendo nuestro propio espacio, pero no está creando un impacto real al Estado. O sea, simplemente nos estamos como autodestruyendo y ellos simplemente están conteniendo esta rabieta que tenemos nosotros ahora. Y mucha gente criticaba, por ejemplo, esto de los guerreros del teclado, ¿no? Que esta gente que está en Twitter todo el día dándole al teclado y toda la cosa. Y ahora en perspectiva, yo pienso y digo, es que yo creo que en esta era las guerras se van a librar en el campo de las ideas más que en la vida física. O sea que esa guerra de teclado y ahora como le llaman, le colocaron este nombre de batalla cultural, creo que por ahí va a ir realmente los cambios megapolíticos, como lo dice el libro, y ya no será tanto esto. Por ejemplo, mucha gente dice, y lo escucho aquí en España, lo escuché mucho en Venezuela, con todo lo que está pasando, nadie sale a hacer nada. Nadie manifiesta, nadie sale a quemar carros ni nada. Y yo digo, es que eso ya no va a pasar. Yo creo que estas generaciones, que además están criadas en una cultura que no está acostumbrada a la violencia, no, como que eso no se va a repetir. O sea, totalmente de acuerdo. Y entonces por eso admiro tanto a los cypherpunks, ¿no? Porque los cypherpunks, o sea, yo creo que, a ver si lo consigo articular. Hay dos formas en las que esta especie de resistencia se va a articular, ¿no? En mi opinión. Entonces, una es, pues, con Millets, que, oye, ojalá pues salgan más Millets, ¿verdad? Pero que salga Millets va a depender de la confianza en que salga más Millets, es decir, de que tú aciertes y de que Milley lo termine haciendo bien, porque lo que decía Milley sonaba muy bien, pero luego había que comprobar que efectivamente lo terminaba haciendo y lo está terminando haciendo, pero eso no implica que otro nuevo Milley que salga por ahí en cualquier país del mundo efectivamente lo vaya a hacer, porque es que es muy difícil lo que está haciendo Milley, es extraordinariamente difícil, ¿no? Entonces, bueno, ese es un camino y efectivamente se va a ganar con la batalla de las ideas, si Dios quiere, ¿no? Y entonces, bueno, ya veremos. Pero otro camino que es de resistencia, digamos, que es lo que a mí me revienta la cabeza con los cypherpunks, es que ellos, la idea central es, vamos a crear instituciones que nos permitan cooperar puenteándolos, ¿no? O sea, ignorándolos, sin que ellos las puedan censurar ni parar. Y esta es la idea central de los cypherpunks. Por eso, yo ahora soy de la opinión de que nada de lo que se ha comentado sobre Bitcoin, del sound money y tal, y eso que, bueno, yo estoy mencionado en el libro de Saifedean, o sea, en los agradecimientos, yo llegué a compartirlo, ¿no? Pero ya no comparto en absoluto, o sea, lo rechazo de plano. Yo creo que la idea central era usar este espacio incensurable que es el ciberespacio para permitirnos cooperar de tal forma que
podamos hacer esta especie de resistencia pacífica sin tener que recurrir a la violencia. Primero, porque nadie quiere hacerlo y segundo, porque no estamos acostumbrados. Y tercero, porque es que el poder de un Estado moderno respecto a la ciudadanía es gigantesco. No hay forma, es incomparable, ¿no? Un Estado como el español no lo vemos en el día a día, ¿no? Pero es que puede por completo destruir cualquier conato de resistencia, ¿no? Y entonces, sin embargo, si con cierto grado de privacidad, pues hay cosas que pueden quitarle el poder poco a poco, mientras que al mismo tiempo nos permiten cooperar, pues ganar dinero, ahorrar, sin que nadie lo pueda parar, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente es fascinante para mí. Luego, o sea, hay una institución que es paralela y que ha funcionado toda la vida, que es el mercado negro. El mercado negro es una institución paralela y que surge inmediatamente y que de hecho, digamos, prospera sobre todo en escenarios de estos, ¿no? En los que pues, la censura y pues, los impuestos o las regulaciones hacen que cooperar en el mercado A pues, sea carísimo, ¿no? Y eso es lo que están consiguiendo. Están consiguiendo que cumplir las leyes sea cada vez más caro, ¿no? Cumplir las regulaciones cada vez más caro. Cualquier empresa cualquiera que haya intentado montar una empresa para montar cualquier cosa, es que es increíble la cantidad de leyes y regulaciones que hay que cumplir para conseguir cualquier cosa. Y esto hace que sea tan increíblemente caro que yo, no sé si es esperanza, pero bueno, quiero pensar que seremos capaces de cada vez más habilitar este tipo de espacios. Kit, por ejemplo, lo que Tether está construyendo, a mí me hace tener mucha esperanza de que se pueden construir muchas cosas, ¿no? Para cooperar y todo con Tether corriendo y con Bitcoin. Y bueno, pues eso es lo que yo veo, ¿no? Ese tipo de luchas, ¿no? La batalla de las ideas, sin duda, que es fundamental, pero es que hay gente que tiene que verlo todo increíblemente negro para verdaderamente darse cuenta, ¿no? Y gente que ni aún así es capaz de verlo, ¿no? Las ideas se pueden cambiar, pero no es algo trivial, no es algo fácil, ¿no? Y fíjate que la aprobación de Milei ha crecido, pero sigue habiendo muchísima gente en Argentina que no lo ve, ¿no? Todo lo que está haciendo. Entonces, en países que estamos, como España, que estamos mejor que... y bueno, y en Venezuela también, ¿no? O sea, corrígeme si me equivoco, pero hay un montón de gente que todavía apoya a Maduro, ¿no? Entonces, y en España, como tenemos la mala suerte, porque yo cada vez lo veo como mala suerte de que Europa sigue comprando nuestra deuda, las consecuencias de hacer un trabajo nefasto de nuestros políticos se ven menos de lo que se deberían ver en realidad. Y por lo tanto, es un flaco favor lo que hacen los alemanes y holandeses comprando la deuda española, ¿no? Entonces, todo esto me hace pensar que sí, guerra cultural sin duda, pero también movimiento cypherpunk, ¿no? Y digamos, iniciativa ciudadana para crear estas instituciones paralelas, ¿no? Tanto en Internet como de otra forma, pero formas de cooperar que nos permitan puentear el daño que hace esta gente, ¿no? Sí, justo esto que comentas de que va de la mano la batalla cultural con estas instituciones paralelas. Puedo poner el ejemplo en Venezuela, que en aquel momento yo decía, la gente creía que el gobierno lo estaba haciendo mal porque eran estúpidos, porque eran tontos, o porque lo estaban haciendo mal porque lo hacían mal y ya. Pero no, realmente lo hacían mal económicamente es porque si tú tienes una población disminuida con capacidad económica, es una población que no puede, o sea, no tiene capacidad de resistencia. O sea, le cortas la luz, le cortas el agua, le cortas todos los servicios, claro. Y de paso no pueden tener capacidad económica de hacer sus relaciones económicas. Tienes una gente que está debilitada, entonces puedes controlarla mucho más fácil. Y entonces sí es súper importante poder crear esos sistemas de economía circular al margen del Estado. Total. Yo quería, en fin, reflexionar un poco sobre la primera intervención de Igno, ¿no? Cuando hablaba del tema de las tribus de Internet y demás, ¿no? Bien, aquí eso conecta con una idea o, en fin, una institución o como lo queramos llamar, que es de la cuestión o la necesidad de la identidad. El ser humano, desde el momento en que vive en sociedad, necesita un sistema identitario, identificarse con cosas, ¿no? Que ahora mismo la identificación fundamental
pues es sobre todo el Estado, que tiene un componente territorial muy elevado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que con Internet pueden surgir grupos de intereses y de conocimientos y de compartir ideas, sobre todo, que están organizadas o que tienen una base identitaria que no están vinculadas con el territorio. Y entonces eso, a medida que esas tribus van desarrollándose, pues al final acabarán creando una identidad propia, diferenciada de la identidad del Estado, y que creará, como bien ha indicado Adolfo, un sistema institucional propio. Y ese es el futuro al que vamos. ¿Qué sucede? Que ese sistema identitario descentralizado y distribuido y desterritorializado se opone al sistema identitario estatal, que está fuertemente basado en el territorio. Pero hay que tener en cuenta que esa identidad de pertenencia a un colectivo, que ahora la identificamos tanto con el territorio, no siempre ha sido así. Y pensemos, por ejemplo, o sea, España como territorio, si nos remontamos en la historia, en la época de los iberos, no había nada. Cuando aquí eran 4 tribus que se mataban entre ellos a más no poder, ahí nadie en su sano juicio diría que había una identidad española o hispánica, ¿no? Y fue Roma, cuando conquistó la península ibérica, la que creó una unidad administrativa que denominó Hispania. Y ese es el germen de la España peninsular actual, ¿no? Era una división administrativa del Imperio Romano. Bien, y cuando España llegó a ser un imperio y tenía territorios en todos los continentes, no se puede decir que la base de la identidad hispánica fuera territorial, porque los territorios eran cultural y geográficamente muy diversos. De hecho, en la época esplendorosa, digamos, del imperio, ¿no?, en los siglos XVI y por ahí, realmente la capital del imperio, aunque el centro administrativo pudiera estar en la península, pero la capital del imperio, y sobre todo económica, no era Madrid, ni era cualquier ciudad, ni era Sevilla, era México, o sea, la Ciudad de México. Y en segundo lugar, Lima, quizás, en Perú, ¿no? Entonces, digamos que se pueden ver otras identidades no vinculadas directamente con el territorio. En aquella época que estoy haciendo referencia al Imperio Español, la vinculación identitaria era con la corona española, más que con un territorio de la metrópolis o lo que sea, que eso luego ya en la colonización británica quizás sí tuviera esos elementos, pero en España no. Y volvemos un poco a lo que comentaba Igno sobre el tema de sentirse venezolano o peruano, tal. Hay que tener en cuenta que antes de que llegaran los españoles a América, esas identidades que ahora vemos, colombiano, venezolano, peruano, no existían. O sea, no se puede hablar de una identidad venezolana previa a la llegada de los españoles a América. De la misma manera que no se puede hablar de una identidad hispana previa a la llegada de los romanos a la América, o sea, perdón, a la España o al territorio peninsular de aquella época, ¿no? Con lo cual, digamos que la identidad desterritorial es algo que no nos es totalmente ajeno. Y en el caso, por ejemplo, de Hispanoamérica, las identidades territoriales que hay ahora no son más que el reflejo actual de lo que en su día fue una compartimentación administrativa del Imperio Español. Eran los 3 virreinatos y luego las capitanías generales, y al final las capitanías generales son las que se han acabado convirtiendo en Estado. Pero claro, todas esas identidades son un tanto ilusorias, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que si lo ponemos todo, digamos, en la costelera, que ya empiezan a desarrollarse identidades no territoriales. El tema del nomadismo digital cada vez está más en boga y los estados lo quieren parar. Estados Unidos ya sabemos que tributan por el pasaporte, no tributan por el territorio de residencia, como sucede en España. Y hoy he leído una noticia de que Francia está pensando en poner eso también, en imponer también
en fin, el criterio de tributación por la nacionalidad y no por el territorio de residencia. Y en ese sentido es curioso también una parte del libro que habla de que los estados incluso llegarán a tomar rehenes. Eso es lo que están haciendo con esto de tributar por el nacional en vez de por el territorio, tomar rehenes. Y si no, véase lo que le pasó a Roger Ver, ¿no? O sea, al final es un rehén. Oye, si tú te quieres escapar y conseguir tu libertad, me tienes que pagar. Si no me pagas, ¡pum!, te meto en la cárcel. Eso es una extorsión. ¿Y qué sucede con esto también? Que lo que hablábamos de la violencia, claro, cuando las sociedades tienen un cierto grado de desarrollo, para poder asegurar su supervivencia como sociedad, tienen que imponer un código moral. Siguiendo a Spinoza, la moral de la sociedad, que tienen que seguir los individuos, es aquella que permita la supervivencia y el progreso de la colectividad. Bien, pues ¿qué sucede ahora? Sucede ahora que los que han secuestrado el Estado, que son los políticos y sobre todo el sistema de partidos políticos, prescinden de esa moralidad, digamos, de algo que asegure la supervivencia del colectivo que están dirigiendo. Entonces, hay una degradación moral y eso es lo que el libro denomina anacronismo moral. Y ese anacronismo moral es lo que estamos viviendo ahora. Y entonces eso genera una pérdida de confianza en las instituciones. O sea, volviendo, digamos, al tema de la revolución neolítica y cuando las sociedades se hacen más grandes. Las sociedades se hacen más grandes y dicen, coño, para defendernos de la tribu de al lado tenemos que poner aquí un código moral porque si nos peleamos entre nosotros vamos a acabar desapareciendo como sociedad, como colectivo. Y entonces se impone un código moral y ese código moral va cambiando a lo largo de las épocas. ¿Qué sucede ahora? Ahora es que estamos absolutamente, totalmente ayunos de ese código moral. Un código moral que va a surgir y que está surgiendo a raíz del desarrollo de las instituciones en Internet y las instituciones desterritorializadas. Y ahí Bitcoin es una clave fundamental en el desarrollo de ese nuevo código moral. Porque Bitcoin lo que hace es que el sistema de incentivos que subyace al dinero esté articulado de tal manera que sea moralmente correcto en el sentido de favorecer la supervivencia y desarrollo de la colectividad, de la colectividad y de los individuos que forman esa colectividad. Y esa es la clave. O sea, el que se oponga a ese código moral de incentivos que impone Bitcoin acabará pereciendo. Y el que lo adopte, cuanto antes lo acepte, pues más prosperará. Esa es un poco mi visión, ¿no? Y bueno, y hago referencia aquí también lo último. Hoy he visto en LinkedIn, que tengo pendiente de verlo, un paper de la Comisión Europea que ahora que están todo el rollo, que están sacando el tema de la tokenización, en fin, movidas como la de Alastria y demás y tal, ¿no? Que bueno, no vamos a hablar de ello, ¿no? Pero bueno, pero hay una ley del mercado de valores que dicen que bueno, que se pueden tokenizar los pagarés y las acciones y demás y tal, pero siempre bajo redes permisionadas y con un grado de centralización, en fin, que eso, una blockchain de esas y una Excel en poco se diferencian, ¿no? Bueno, pues ha sacado un paper la comisión diciendo, o sea, digamos, cuestionando ese planteamiento de las redes permisionadas y que todo el entramado financiero debe migrar hacia unas redes no permisionadas y descentralizadas. O sea que, bueno, tengo que ver el paper a ver qué es lo que dice, ¿no? Pero bueno, pero parece que ya empieza a aceptarse la idea de bueno, y acabar con todas las C-chain estas que están proliferando, ¿no? Y ver que en última instancia todo acabará descansando en Bitcoin, ¿no? Esta es la última intervención que quería hacer para que no se me escapara justo una cosa que comentaba Adolfo al principio sobre que Bitcoin pudiera considerarse como la ley de porte de armas en Estados Unidos. ¿Qué opinan ustedes? O sea, por ejemplo, mi ley emerge también por todo esto que dice el libro, porque prácticamente gracias a las redes sociales y a esos sistemas, esas instituciones de medios de comunicación paralelas, se propagó la idea, sus ideas, pues, y está allí. Y él en el último podcast que hizo con un chico ucraniano, creo que fue, o ruso en Estados Unidos,
hablaba de que él tiene ideas anarcocapitalistas, pero que teniendo la circunstancia y el contexto como están las cosas, él, bueno, lo que puede aplicar es el reformismo que está haciendo ahora mismo. Entonces, yo quería saber su opinión sobre, ¿es posible o sería importante que las comunidades bitcoiners en todo el mundo abogaran en esta circunstancia actual de las reglas del juego político de los estados como se encuentra ahora mismo, promulgar la defensa de los derechos sobre las libertades y de las tecnologías como Bitcoin, la criptografía y todo esto? Y, por ejemplo, en España incluso poder, sería interesante hacer eso, o sea, promover movimientos que obliguen a los políticos a tratar y hacer ese debate público sobre estos temas, bueno, teniendo en cuenta que lo que se quiere evitar es la persecución, porque bueno, lo que tú comentaste, Javier, hace un momento de Roger Ver, están persiguiendo a la gente. Entonces, a pesar de que existan esos mecanismos agoristas en el que la gente quiere hacer mercados paralelos o lo que sea, vamos a tener al Estado siempre detrás de nosotros persiguiéndonos. Es que para mí el problema de fondo es incentivos desalineados, ¿no? Es decir, gobernantes tienen unos y gobernados tenemos otros. Y entonces, la Constitución, ¿qué son las instituciones? Son conjuntos de reglas y protocolos, ¿no? Es decir, son reglas y protocolos que están diseñados de tal forma que el número de posibles, o sea, el resultado de todas las posibles interacciones que podamos tener sea lo suficientemente reducido como para que yo pueda confiar en que mi cooperación contigo no pueda resultar en algo indeseable para mí, ¿no? Eso es lo que permite, por ejemplo, las leyes, los contratos, el dinero y la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, la Constitución para mí, yo desde que pienso en estos términos la veo como un protocolo de seguridad, ¿no? Es un protocolo de seguridad. Lo que pasa es que diseñarlo correctamente es enormemente difícil porque, como dice Nick Szabo, está escrito con wet code, ¿no? Con código húmedo que nos sabría como, digamos que es como, que es manipulable, ¿no? En contraposición al dry code, que sería el código que es el de los ordenadores, que no es manipulable, es el que es, ¿no? Y entonces, una vez que empiezas a pensar en estos términos, te das cuenta de que, claro, es complicadísimo diseñar una constitución que permita, digamos, conseguir que a base de compartir las ideas correctas, los cambios que se produzcan puedan permanecer en el tiempo. Porque los incentivos, como es tan difícil construir una constitución correcta, un diseño de un protocolo de seguridad correcto, lo que vas a encontrar en realidad es que, vale, te sale un Milei ahora, pero si la Constitución sigue permitiendo que haya gente que compre votos a los demás con el esfuerzo de otros, que es como yo defino la política, pues va a volver a ocurrir, antes o después, ¿no? Entonces, y sí, el resultado de la obra de Milei se verá 5, 10, 15, 20 años. Dios quiera que yo esté completamente equivocado y que dure muchísimo más. Pero en mi opinión, el problema de fondo es que, precisamente porque la violencia es rentable, tal y como dice el libro, y luego, por ejemplo, pues luego cuando lees a Dawkins, este biólogo, conocido biólogo, básicamente dice que hay una frase que repite Nick Szabo y es que todos los animales del reino animal, todos los individuos del reino animal, cuando cooperan uno con el otro, si no hay una esperanza de que haya consecuencias, van a engañar a la contraparte, ¿vale? Si estamos diseñados literalmente para esto, es decir, si no vemos que en un intercambio puede haber consecuencias en el hecho de engañar a nuestra contraparte, lo vamos a hacer. Estamos diseñados así, literalmente. Entonces, ese es el estado natural de las cosas. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es seguir mejorando en el diseño de estos protocolos. Y las ideas de Nick Szabo son, oye, vale, ya llevamos unos siglos con las constituciones, pero es que las constituciones son manipulables, tienen lagunas, pueden encontrar formas de aprovechar el esfuerzo de otros para comprar votos, con lo cual el problema se puede agrandar. Entonces yo, aunque soy muy partidario de la guerra de las ideas, de la batalla de las ideas, creo que solo estaríamos aliviando los síntomas del problema, no curándolo. ¿Me explico? Eso es un poco lo que quiero decir. Para mí, curarlo es
tener instituciones que no se puedan censurar, que no se puedan corromper tal y como se corrompe la Constitución, ¿no? Que en última instancia podamos acudir a ellas para que los incentivos de los que nos gobiernan a censurarlas sean bajos, ¿entiendes? No tengan tanto que ganar a base de corromper por completo todas las instituciones, ¿no? Esa es un poco la forma que yo tengo de verlo. Sí, yo estoy un poco en la línea que comenta Adolfo. Uno de los artículos que yo he escrito encabezaba, vamos, tenía una frase de estas frases que se ponen así al principio, de Extremoduro, que es un grupo de rock que a mí me gusta mucho, ¿no? Y entonces la frase esta decía así, dice, recuerdo un tiempo en que matar no era malo, era necesidad. Bueno, pues eso es lo que sucede. Nosotros hemos, a lo largo de estos últimos miles de años, hemos intentado sofisticar de alguna manera el ejercicio de la violencia. Con la idea, como digo, de sobrevivir, tanto como individuo como colectivo. Eso nos da un código moral que al final acaba plasmándose en lo que serían normas con efecto jurídico. Pero ¿qué sucede ahora mismo en la actualidad? Que los que se han hecho con el control del colectivo están totalmente alejados en sus incentivos de procurar esa supervivencia tanto individual como colectiva y están mirando única y exclusivamente por su propia supervivencia, no por la supervivencia del colectivo al que dicen gobernar. Entonces, claro, ahí hay un desalineamiento y hay una ruptura del código moral que nos lleva a esta situación, porque, y como digo, el código moral y por lo tanto las leyes van cambiando. El problema es que ahora mismo vivimos en una situación, y eso vemos en España, por ejemplo, con la defenestración de principios que se han tardado siglos en asentarse, como el principio de inocencia, como la propiedad privada, en fin, muchas instituciones que están saltando por los aires. Y los jueces están de alguna manera aceptando ese nuevo código moral que es básicamente la ley del más fuerte. Y ahí hay una regresión hasta que no haya una modificación del Estado, o bien el Estado al final acabe colapsando y surja una nueva forma de organización. Y luego, por otro lado, en cuanto a lo que comentabas de la libertad de expresión, de portar armas y demás, digamos que aquí, si quieren prohibir Bitcoin, ¿no? ¿Cómo podemos defendernos, ¿no? Igual que cuando quisieron prohibir el PGP, al final fue la libertad de expresión la que acabó prevaleciendo sobre los intentos de censura del gobierno, ¿no? Y hubo, en fin, los cyberpunk iban con una camiseta donde tenían puesto la fórmula, el algoritmo del PGP, ¿no? Del SA256 creo que era, ¿no? Bien, y al final, digamos, gracias con el principio de la libertad de expresión, se consiguió salvar una herramienta criptográfica para poder proteger nuestra privacidad, ¿no? Eso se consiguió con la libertad de expresión. Pero bueno, el problema es que, como digo, esos principios jurídicos que se han ido decantando a lo largo de la historia se están ahora mismo desatendiendo y vamos a una sociedad de corte mafioso, y eso el libro también lo pone de manifiesto. En algún que otro apartado dice que los estados recurrirán a métodos arbitrarios. Arbitrario significa al margen de criterios morales y jurídicos, etcétera, ¿no? Bueno, un poco vincula mucho el actual Estado con sistemas mafiosos de organización. Pero bueno, más allá de eso, como digo, por un lado el anclaje sería la libertad de expresión, en segundo lugar la enmienda que faculta a portar armas, entendiendo que Bitcoin puede ser entrar dentro de lo que sería el concepto de arma de la enmienda de la Constitución estadounidense que habla del derecho a portar armas, que eso también es otra película, la del derecho a portar armas que podríamos tratar, pero que nos ocuparía mucho. Y luego, por último, también en España, y me imagino que en Estados Unidos habrá alguna previsión parecida, está el artículo 20 de la Constitución española, reconoce, junto con el derecho de libertad de expresión e información, reconoce el derecho a la producción y creación literaria, artística y, lo último, científica y técnica.
Bien, estas dos partes, la parte de la libertad o el derecho a la producción científica y técnica, no, es algo que no ha sido muy desarrollado por la jurisprudencia, ¿no?, constitucional, pero que entiendo que debería tener una gran trascendencia en relación con Bitcoin, porque Bitcoin al final es un avance tecnológico que permite un avance y un desarrollo de la sociedad. Y volviendo a lo que decía Adolfo, lo que hace de alguna manera Bitcoin es codificar el código moral que necesitamos para asegurar o para favorecer nuestra supervivencia y progreso. Y esa es una de las claves, digamos, de Bitcoin. No se dice, yo tengo un artículo que es Bitcoin, el bien y el mal, y ahí comento cómo los católicos consideran que el bien tiene que prevalecer siempre, y cuando estamos ante presencia del bien no podemos elegir el mal, ¿no?, por una cuestión ontológica. Bueno, pues esto es algo así parecido. O sea, Bitcoin dice, oye, las reglas de funcionamiento para el intercambio y cooperación son estas. Y el que no las siga, la caga. Entonces ya no necesitamos un código moral y una ley de transposición de ese código moral. Ya es que el código moral, las reglas para que nuestra supervivencia y nuestro progreso tenga unas mayores garantías de viabilidad, están puestas en un código informático y nadie se lo puede saltar. Y el que se lo salte, la caga. Esa exacto. Es un poco mi visión. Hola, buenas tardes. Ahí está. Bien, que quise hablar antes, pero tenía problema con el micrófono. Gracias, Adolfo, y gracias, Javier, por el trabajo y el esfuerzo que estoy haciendo con el libro. Lo agradezco muchísimo lo que estáis compartiendo. Yo tendría aquí como 1000 aportaciones o preguntas, porque, claro, realmente todo lo que comenta, por lo menos todo lo que se dice en el libro, en mi caso, lo veo como algo totalmente lógico, o sea, va a pasar tal cual, así. Pero hay un punto en concreto que, Adolfo, en concreto te pregunto, porque sí habléis de los incentivos, pero a mí siempre me falta una palabra aquí, que son los propósitos. Para mí, una persona, socialmente, según la cultura, país, religión, el ambiente, ¿no?, en el que uno nace, ya te inculcan unos propósitos, ¿no?, según la educación que te dan. Oye, pues tu propósito en la vida es ser abogado porque tu padre es abogado, porque tu familia es abogado, o ser militar porque tu familia es militar, ¿no? Entonces, ya de primera es complicado que una persona encuentre su propósito. Cuando hablo de propósito es algo que realmente te motiva, te apasiona. Desde plantar árboles hasta ser arquitecto o cocinar, es indiferente. Una vez que si por suerte alguien puede conseguir encontrar sus propósitos, ahí es donde yo ya entiendo que vienen los incentivos. ¿Por qué? Porque tú puedes buscar en tu vida dos cosas. O es una o es otra. Es una teoría de juego cero, o sea, es una suma cero. O buscas libertad o buscas seguridad. Cuando buscas libertad es porque quieres llevar a cabo esos propósitos. Cuando buscas seguridad es porque, obviamente, quieres conseguir la tranquilidad que te da ser parte del sistema a nivel económico, a todos los niveles, ¿no? Si yo quiero libertad, quiero ganar dinero. ¿Pero por qué quiero ganar dinero? Porque quiero ser libre. Cuanto más dinero gane, más libre soy. El premio de la libertad. ¿Qué ocurre? Si a mí esa libertad me la está quitando continuamente el Estado a base de impuestos y de inflación, obviamente tengo que revolver, que es también lo que está pasando, ¿no? Son esas tendencias megapolíticas de las que habla el libro continuamente, lo mismo que pasa en su día con la Iglesia, ¿no? Entonces, es como que realmente en el libro se ve cómo todo esto se ha ido preparando. ¿Por qué? Porque lo mismo que fue la imprenta un horizonte intelectual en su día, ahora es Internet ese horizonte intelectual. Y lo mismo que la pólvora fue el horizonte económico, ahora es Bitcoin el que te da ese horizonte económico. Entiendo que realmente Bitcoin, como bien decía Javier, para mí es lo que va a devolver que en las relaciones haya un derecho natural que se ha perdido por el derecho positivo. Comentabas antes, Adolfo, sobre lo de ser español,
Para mí, al final, lo de ser español como ser español, ser el Real Madrid o ser de una comunidad de vecinos. La única parte es que para mí ser español me lo impone. Me lo impone. Y además me dicen que según el derecho positivo de alguien que redacta una ley con sus propios propósitos e incentivos, soy más español o menos español. Pero esa es la diferencia. Porque yo entiendo que cualquier persona, nazca donde nazca, ¿por qué no se puede sentir español? Entonces, dicho esto, veo fundamental, obviamente, que en esas relaciones que hablo entre entidades, persona a persona, a día de hoy, lo bueno de la era de la información y lo bueno de Bitcoin en concreto, que no solamente te aporta ese derecho natural, como bien decía Javier, que vuelve esos valores a ser importante, sino al mismo tiempo consigue que los que están del otro lado del sistema ya no están indefensos a la hora de esa violencia con el sistema impositivo y con el sistema monetario con la que nos remeten, porque empezamos a poder relacionarnos entre nosotros y poder relacionarnos entre nosotros dentro de unos códigos de valores dentro del derecho natural y al mismo tiempo poder relacionarnos con nosotros en esos microprocesos que comentaba el libro, donde todos aportamos valor a un proceso y lo podemos hacer en la red, de manera que incluso gracias a Nostr, que nos facilita esos mensajes, ¿no?, también encriptados, ni siquiera hace falta que sepamos dónde, con quién estamos relacionándolo, quién es a nivel físico, sino que sí nos interesa nos interesa la reputación que tiene esa entidad como tal, independientemente si es africano, sudamericano, español, da igual, católico, budista, es indiferente. ¿Por qué? Porque se va a basar en unos valores y Bitcoin te da la confianza y la seguridad de que esos valores se van a cumplir. Por eso estoy también con Javier. Todo lo que son las altcoins van a morir, todas esas, a no ser que esas altcoins trabajen sobre Bitcoin, que es la única que te va a dar esa verdad, porque para mí Bitcoin es verdad. Entonces todo esto viene, quería un poco dar esa aportación y al mismo tiempo preguntarte, y a ti en concreto, Adolfo, ¿por dónde entenderías tú? O sea, porque a mí es que me choca incentivo si no hay antes un propósito. Como te comentabas antes, para mí el incentivo es lo que me incentiva a buscar la seguridad o la libertad, que es donde ejerce la violencia, ¿no?, en esa relación, el Estado o quien sea. ¿Entiendes que realmente cuando hablas de incentivo también hablas de propósitos? Y perdón por la charla, pero quería poner un poquito en contexto todo y aportar por lo menos mi visión de lo que ha sido esta alucinante lectura. Gracias. Sí, gracias. Yo no estoy entendiendo bien lo de que dices con propósito, pero te voy y luego si quieres me lo cuentas, pero yo, si es que no he entendido bien, pero vamos a ver, yo es que los incentivos, antes yo pensaba en ellos como algo objetivo, ¿no? O sea, es decir, yo qué sé, a ver cómo decirlo, que tus incentivos necesariamente siempre iban a ser objetivamente los mismos que los míos si tú y yo estábamos en una situación similar, ¿no? Vivimos en el mismo sitio, nos hemos educado de una forma similar, etcétera, etcétera. Ahora lo que opino es que las ideas son el prisma a través del cual vemos la realidad y que por lo tanto lo que tú ya has leído, lo que tú hayas experimentado, la cultura que hayas heredado, todo, absolutamente todo, ha hecho que tus ideas sean necesariamente diferentes a las mías. Bueno, algunas serán similares, otras serán diferentes, y que por lo tanto tu interpretación de la realidad sea diferente a la mía. Y con ello, ¿qué ocurre? Que si tú interpretas la realidad de forma diferente, el algoritmo por el cual tú ¿no?, conviertes un input en una acción es diferente al mío, ¿no? Es decir, a mí en mi algoritmo me entra un input, mi algoritmo con esas ideas lo transforma de una forma y lo convierte en una necesidad de llevar una acción a cabo, ¿verdad? Pues tú con unas ideas, aunque o muy o poco diferentes, vas a tener necesariamente un incentivo diferente. Y por lo tanto, como todas estas ideas están cambiando de forma radical, toda nuestra cultura, todas estas subculturas y tribus que están surgiendo, necesariamente esos incentivos van a diferenciarse cada vez más. Esto es un poco a lo que yo quería llegar, pero dime cómo
cómo vinculas tú esto con la idea de propósito que estás comentando? Porque esa parte sí que yo no la estoy consiguiendo entender, por favor. Sí, cuando comentas lo de la lógica en ese input, para mí hay una cosa que la inteligencia artificial jamás podrá tener, jamás, que es entender el propósito de esa persona para tener ese output, ¿no? Entonces, el propósito, para mí, el propósito es lo que al final uno consigue saber qué es lo que le apasiona, independientemente del ambiente en el que nace y crece. Entonces, el ambiente que te puede ocultar o te puede dificultar entender ese propósito, porque a lo mejor a ti resulta que te gusta bailar, eres una mujer que te gusta bailar, pero naces en un ambiente donde por la religión, por el país, por la cultura, está mal visto bailar. Por lo cual, ese propósito, aunque lo sientes dentro, pero no lo puedes llevar a cabo. Entonces, necesitas incentivos para luchar por la libertad de bailar o por la seguridad de decir, no, mejor no bailo, hago lo que me dicen y gano dinero y puedo vivir. Porque como me ponga a bailar, me pueden llevar a la cárcel, por ejemplo, en ciertos países. Claro, Entonces, pero por eso... el incentivo para mí es lo que diferencia qué te incentiva para ir a la libertad o qué te incentiva para ir a la seguridad. Es como yo lo veo, Adolfo, es mi punto de vista. No digo que sea... No es como yo he ido construyendo, porque cuando llegó este libro a mis manos el verano pasado, yo ya todo esto ya construyendo de años antes. O sea, entonces es verdad que para mí ha sido una aportación tremenda, buenísima, pero esto que te comento son mis propias ideas, ¿de acuerdo? No quiero decir que estén bien ni mal. Es como yo me he ido estructurando todo esto, ¿no? Pero vamos a ver, es que todas las ideas, a mí lo que me preocuparía es alguien que dijese que tiene ideas fijas, ¿vale? Eso para empezar. Pero en segundo lugar, lo que ahora estoy entendiendo mejor lo que quieres decir con propósito, pero propósito básicamente es el resultado de una serie de incentivos, ¿no? O sea, estamos en realidad hablando lo mismo. Y si estás de acuerdo en que los incentivos son el resultado también de esas ideas, de cómo ese algoritmo toma decisiones, necesariamente estarás de acuerdo conmigo en que o sea, tú me estás diciendo, ¿cómo podemos buscar la libertad y todo esto? Pues esto es precisamente lo que hacen las instituciones. Las instituciones, como son esas reglas y protocolos que hacen que permiten que yo pueda interactuar contigo aunque no te conozca, es decir, escalan la confianza entre extraños, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, el dinero porque es una institución, porque convierte un intercambio diferido en un intercambio inmediato. Y un intercambio diferido, si es con personas que no son de tu entorno, lo más probable es que se convierta, por lo que decía Dawkins, en que salga huyendo y que no me pague lo que me debe, ¿de acuerdo? Entonces, por eso el dinero resuelve el retraso en el intercambio, ¿de acuerdo? El intercambio diferido lo convierte en un intercambio inmediato. Pero es que lo mismo con los contratos. Los contratos establecen estas reglas por las cuales vamos a normativizar un acuerdo entre tú y yo, y entonces las leyes serán luego, que también es otra institución, las que dirán, oye, es que esta parte del contrato no la has cumplido y por lo tanto no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y lo mismo con todas las demás. La media, lo mismo. La media hay unos códigos éticos sobre cómo pues la información se tiene que transmitir de forma factual, ¿no? Y por lo tanto, pues cómo al final pues termina siendo generalmente aceptado, y todo eso se está saltando por los aires. Entonces, a lo que estoy intentando llegar es que las instituciones, cuando están bien diseñadas, cuando esas reglas y protocolos están bien diseñados, hacen la cooperación más rentable que la violencia. Y lo hacen sin necesidad de coacción. Lo hacen sensible, que es exactamente lo que consigue Bitcoin. Por eso Bitcoin para mí es una institución, en primer lugar. Es una institución que por tener unas reglas escritas, además, dry code, por una computadora, lo que consiguen es que no, por lo que decía Javier antes, es muchísimo más rentable cumplir las reglas que no cumplirlas, por la diferencia que existe entre, hacer una trampa y el coste de verificarlo, ¿no? El coste de verificarlo es tan bajo por una computadora que es trivial encontrar a alguien haciendo trampas. Entonces, eso es a lo que me refiero con reglas y protocolos que hagan que sea enormemente preferible buscar la libertad y, por lo tanto, la cooperación voluntaria rentable, ¿no?
en contraposición a lo que sería la búsqueda de la seguridad. La búsqueda de la seguridad ocurriría cuando las instituciones funcionan fatal, pero hay alguien que te dice, oye, si me das la razón, si me votas y no me tocas los cojones, yo te prometo seguridad. ¿Me explico? Es decir, es que Exacto, esta es la diferencia crucial, ¿no? Exacto, es que exactamente, en el punto clave estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que nos expresamos con diferentes palabras, a lo mejor términos, eso es todo tan nuevo que ni siquiera, pero el punto clave es ese, el último que has dicho, donde si alguien me amenaza con la violencia, puedo buscar la libertad, buscando mis propios propósitos, porque entonces me enfrento con esa persona o busco la seguridad. Todo dependerá del grado de amenaza que tenga y lo que yo luche por esa libertad. ¿Qué ocurre? Que Bitcoin nos da justamente la posibilidad, nos da mucha más libertad. Nos da esa libertad que a día de hoy no tenemos, no hemos tenido los últimos cientos de años, ¿no? Exacto, y por eso es lo maravilloso, es lo maravilloso. Entonces, y me encanta lo que estás diciendo porque yo personalmente también trabajo cada normativa, yo a nivel fiscal, a nivel normativo, yo tengo un trabajo así, de esa manera. Yo trabajo con, para mí la normativa es un código, es un algoritmo, es un if-then, ¿no? Si pasa esto, pasa esto, pasa esto, este es el output. Entonces, así como yo trabajo todo, y de ahí también, pero hay un punto aquí justamente, que eso es lo que no, es como si la sociedad estuviera dormida, Adolfo. Es como si lo vieran imposible. Entonces ellos escuchan Bitcoin y ven especulación, y ven casinos, ¿no? Y ven algo malo, oscuro. Y sin embargo, por lo cual yo creo que en ese punto, justamente en ese punto, en el que hay que hacer una pedagogía, en el que viene un cambio de era, y que Bitcoin es libertad, pero que a día de hoy, fíjate, no hay ni que empezar con Bitcoin. O sea, hablando de Bitcoin a toda esta sociedad, hay que empezar hablando de que se puede cooperar, empezar por ahí, que empiezan a entender esa parte poco a poco, antes incluso de que entiendan cómo funciona Bitcoin o la red de Bitcoin. Sí, por supuesto. Yo cuando empecé con Bitcoin, a mí me hacía gracia porque yo asistí a alguna presentación y tal, y entonces veía gente diciendo que bueno, voy a intentar entender qué es Bitcoin. Entonces te encontrás un tío que te explicaba cómo los bloques iban volando por el ciberespacio y decía, pero es que esto es totalmente irrelevante. Yo quiero entender el porqué de Bitcoin, que ha sido siempre mi obsesión, ¿no? Entonces, y para entenderlo bien, yo creo que hay que leer, pues no a Saifedean, sino hay que leer a Nick Szabo. Y hay que leerlo con fruición, ¿entiendes? Pero de forma compulsiva, porque es el que verdaderamente ha profundizado en todo esto. Entonces, pero sí, vamos, estoy totalmente de acuerdo, es un cambio de era y creo que la forma de... o sea, insisto, yo estoy de acuerdo con la batalla de las ideas y de seguir dando la matraca con estas ideas, porque es fundamental, pero hay gente que está tan cerrada, como tú dices, que es que a mí no me vale la pena. A mí me llaman de vez en cuando y bueno, pues como con Luna el otro día, yo encantado, o aquí, ¿no? Pero no es una cosa que activamente trate de hacer. Yo prefiero, por ejemplo, dedicar mi tiempo a Liquid, ¿no? Perdón, no, va a parecer una cuñita publicitaria, pero con Liquid, por ejemplo, estamos haciendo que exista un sistema financiero paralelo que no tiene todas las trabas y todos los costes y los enormes problemas que tienen el sistema financiero actual. Y, por lo tanto, estamos abriendo las puertas a muchas economías emergentes a la liquidez internacional. Entonces, ¿por qué a mí me encanta? Porque con ello conseguimos que haya más jurisdicciones que puedan competir en esta incompetencia jurisdiccional internacional, ¿entiendes? Y que, por lo tanto, haya más países con incentivos para saltarse esta agenda 2030 globalizadora, homogeneizadora, que a mí tanto me aterroriza y que, en cambio, vean, oye, es que, perdón, hay un camino B con el cual podemos conseguir verdaderos resultados para la población y hacer que prospere. Y entonces digo, joder, cuantos más países de esos yo consiga, más incentivos va a haber en España para que la gente se pregunte, oye, ¿por qué cojones estos países en el tercer mundo están consiguiendo todo esto y en mi país no? Y entonces que empiece ese cuestionamiento, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que hay que combinar esta batalla de las ideas, pero con hechos, porque esto es lo que yo he aprendido en los cypherpunks. Los cypherpunks decían, cypherpunks write code,
¿no? Es decir, los cypherpunks escribimos código, ¿no? Escribimos software y no nos metemos a... ¿Habéis visto alguna...? Mi jefe es Adam Back, ¿no? Entonces, yo Adam no lo veo debatiendo por ahí. Nunca lo ha hecho. Ahora, ha hecho la de Dios, ¿no? Y lo mismo con Nick Szabo, que por cierto le conocí en Lugano hace un mes y medio. Nick Szabo tiene todos estos blogs, todos estos posts y tal, no sé cuánto, pero nadie... jamás lo invitan a ninguna parte. También es especialito, debo decir, pero digamos que hay veces en las que con hechos puedes conseguir mucho más que con las ideas. Por ejemplo, debo decir también que Ley está consiguiendo muchísimo más con hechos que lo que 100 escritores libertarios han conseguido en los últimos 150 años. ¿Vale? Entonces, yo sí, comparto la batalla de las ideas, pero ojo, tenemos que hacer, ¿no? Eso es un poco mi forma de verlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Adolfo. Para que sepas que también cada uno, yo también por mi parte intento poner mi granito de arena. Todos los días, además, todos los días. Porque sí, estoy de acuerdo contigo. Gracias. A mí me gustaría hacer un apunte discordante sobre la dicotomía libertad-seguridad. Yo creo que eso es un poco una diferenciación falaz, ¿no? Y me recuerda a cuando en la universidad nos explicaban la macro, ¿no? La macroeconomía, y nos decían el tema del pleno empleo y la inflación / tipo de interés, ¿no? Entonces decían, oye, es que para conseguir el pleno empleo y aumentar, digamos, el trabajo, tenemos que bajar los tipos de interés y provocar inflación. Entonces, a mayor inflación, más empleo, y a menor inflación, más desempleo. Claro, yo recuerdo cuando veía eso, digo, bueno, pero es que esto es una dicotomía, o sea, tengo que elegir entre inflación o trabajo. Claro, eso es un engañabobos. El jugar y manipular el mercado, subiendo o bajando el tipo de interés, provocando o dejando de provocar inflación, es algo que puntualmente a muy corto plazo nos puede funcionar, pero a largo plazo eso no funciona, ¿no? El estar continuamente jugando a hacer trampas a la realidad, al final es pegarse un tiro en el pie. Bueno, pues con lo de la libertad y seguridad yo veo algo parecido. Los gobernantes nos quieren vender la moto de que por nuestra seguridad tenemos que coartar las libertades. Y es que eso no es así. Pensemos, por ejemplo, en la libertad económica, la libertad de empresa. Para que la libertad de empresa sea efectiva, tiene que haber seguridad jurídica. Si yo firmo un contrato, tengo que tener la certeza de que si voy a un juez, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, si yo hago un contrato de arrendamiento sobre un inmueble de mi propiedad, tengo que tener la certeza de que si el inquilino deja de pagarme, yo voy al juez y en 2 días el pavo está fuera de mi piso. En el momento en que no tengo seguridad jurídica, ya no hay libertad posible. Con lo cual, la dicotomía seguridad-libertad yo no la acabo de aceptar del todo. Javier, en fin, es un apunte discrepante. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que me he explicado mal en cuanto a la seguridad, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque por eso justamente el Bitcoin es importante, porque te da esa seguridad. Yo hablo de otro tipo de seguridad. No te hablo de seguridad, al contrario. Al contrario, Bitcoin te da, gracias a esa seguridad que te da Bitcoin, como tú estás diciendo, Javier, podemos tener esa libertad. Eso claro, pero más que libertad es lo que decía Adolfo antes del tema de los incentivos. O sea, la clave de Bitcoin es que el código moral necesario para procurar nuestra supervivencia y progreso como individuos y como sociedad está incorporado a un código informático de forma que es casi ya una cuestión fáctica, más que jurídica o teórica o posible. Entonces, ahí están las reglas y el que no las cumpla le va a ir mal. Pero no le va a ir mal porque haya un Estado, una autoridad que imponga el código moral por la coacción, sino que es por la fuerza de los hechos. Es lo que un antiguo maestro mío decía, la normatividad inmanente de lo fáctico. O sea, y frente a eso es a lo que nos enfrenta Bitcoin. Bitcoin impone un código moral, lo quieras o no lo quieras. Sí, pero Javier, yo creo que lo que Gregorio quería decir, Gregorio, me corrige si me equivoco, pero yo creo que lo que querías decir, o al menos lo que yo he entendido, es que hay gente que no es que escoja la seguridad, escoge lo que cree que es la seguridad, y porque es lo que le venden, ¿no? La seguridad de no tener que tomar decisiones y pensar por sí solo, y por lo tanto, pues ser dependiente del Estado. Es así como yo lo he entendido. Yo no he dicho
o no pretendo decir en ningún momento que que la contraposición a la libertad sea la seguridad. Pues no, en absoluto, ¿no? Lo que estoy diciendo es lo que mucha gente incorrectamente cree que es, ¿no? Es lo que al menos me ha parecido entender de ti, Gregorio, no sé. Exactamente. Es más, que para mí lo que dice Javier es tal cual. Es como es. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y esa es la magia de Bitcoin. Porque nos da esa verdad. Y además incluso nos da un derecho ya orientado a esos valores que son naturales, que no son positivos, no son que una persona, un grupo de personas los imponen, sino son aceptados por una comunidad. Y además orientados al derecho natural. Totalmente de acuerdo con Javier, exactamente. Es lo que quería decir, que además eso es lo que nos va a dar. Claro, tú no puedes transicionar a una hora de la información, no puedes transicionar si no tienes una base que te dé verdad y seguridad a ese nivel. ¿Sí? ¿Qué es lo que te da Bitcoin? Por eso Bitcoin es la pólvora, es lo que nos da ese horizonte, es lo que nos resguarda de esa violencia, justamente. Y por eso es tan importantísimo Bitcoin aquí, ¿no? O sea, que estoy totalmente de acuerdo con Javier. ¿Alguien más quiere hacer una intervención? Bueno, yo quería consultar, entendiendo que el libro plantea que ahora mismo se libra una batalla entre las tecnologías de la inteligencia artificial y la criptografía. Mucha gente ve ahora mismo por el auge de ChatGPT y todas estas IAs que están por allí, que esa es la tendencia más importante, pero yo creo que las derivadas de todo esto van más hacia la criptografía, que es lo que menos la gente le importa o es lo que es menos sexy, ¿no? En su opinión, ¿cuáles son las tendencias en cuanto a industrial en desarrollo en materia de criptografía que vislumbran puedan ser tendencia en un futuro? A ver, yo no soy un experto criptógrafo en absoluto, ¿vale? Y entonces yo lo único que me interesa es que en esta carrera que existe entre cifrar y descifrar, pues el cifrado siga ganando, ¿no? Y para que así pues podamos proteger nuestros derechos, hacer cumplir nuestros derechos en el entorno digital, ¿no? Pues con esa criptografía. Entonces, bueno, pues yo tengo compañeros en Blockstream que sí que son criptógrafos y, bueno, pues les veo trabajar en una serie de áreas, pero sobre todo relacionadas con la eficiencia, ¿no? Es decir, hacer que, por ejemplo, pues las firmas sean mucho más pequeñas para que ocupen mucho menos en los bloques, o hacer que la confidencialidad se pueda conseguir pues también con muchísimos menos datos, ¿no? Entonces, lo primero es Music 2 y lo segundo es Bulletproofs ++, que se llama, ¿no? Las dos técnicas. Y luego, pues, cosas también relacionadas, pues, por ejemplo, con la protección contra ataques cuánticos, pero eso, por ejemplo, mirando a muy largo plazo y sin tampoco tener certeza de que vaya a ocurrir. Entonces, no sé, son cosas sobre todo relacionadas con la eficiencia. La poca visibilidad que tengo va en esa línea. No puedo comentar más que eso. Yo me gustaría hacer ahí una reflexión, ¿no? O sea, bien, la criptografía realmente es una herramienta, es como un taladro, ¿no? Lo puedes utilizar para hacer un agujero en la pared para colgar un cuadro o para trepanarle el cerebro a un tío, ¿no? Es una herramienta, un avance tecnológico que nos permite ejercer una serie de facultades o de libertades. Entre ellas, y principalmente destaco, la privacidad y la libertad de expresión. ¿Qué sucede? En un primer momento, cuando se empezó a popularizar la criptografía en Estados Unidos, intentaron prohibir lo que es en sí la tecnología, la herramienta. Consideraron que era una tecnología de uso militar, que por lo tanto afectaba a la seguridad del Estado y por lo tanto se prohibía la exportación de herramientas criptográficas, como digo, basándose única y exclusivamente en la tecnología. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que los jueces en Estados Unidos
que ahí la justicia todavía medio funciona, ¿no? Pues dijeron que eso va en contra de la enmienda de la Constitución que sanciona la libertad de expresión. Entonces ahora estamos en un nuevo estadio donde lo que está en juego son nuestras libertades de privacidad y de expresión e información. Y entonces, ¿qué sucede? Como ya no pueden prohibir la tecnología, porque los jueces han dicho que eso sería ilegal, digo, bueno, pues entonces ahora vamos a prohibir herramientas concretas que faculten al ciudadano para ejercer esas libertades. ¿Y qué hacen? Pues ponen de excusa lo de siempre, el blanqueo de capitales, el terrorismo, la pederastia. ¿Y cuál es la otra? Y bueno, y la otra pata de siempre de la trilogía que utilizan, ¿no? Y ahí vemos los casos como Tornado Cash y como Samurai Wallet, que con la última, digamos, sentencia que ha habido, bueno, la última resolución del caso Tornado Cash en Estados Unidos, la gente está un poco equivocada, ¿no? Porque yo veo muchos mensajes que dicen, ha vencido la privacidad, tal. No tiene nada que ver. O sea, el debate que se produjo ahí en ese caso, en el caso de Tornado Cash, no tiene absolutamente nada que ver con la privacidad. Entonces, bueno, pues ese es el riesgo que tenemos ahora. ¿Qué sucede? Que herramientas como Bitcoin y, por ejemplo, en el ámbito de las redes sociales, Nostr, hacen que la libertad, y esto siguiendo un poco a García Trevijano, que, bueno, el mentor, o como alguien que Rubén Gisbert dice que se inspira mucho en él, ¿no? Pero bueno, es un jurista español ya fallecido, pero muy, en fin, muy lúcido, ¿no? Él decía que las libertades surgen donde no hay derecho, porque los derechos son concesiones graciosas del Estado. Entonces, ¿qué sucede? Que Bitcoin, la libertad de empresa y la libertad económica se constituye una libertad conquistada gracias a la tecnología, y con Nostr va a pasar algo parecido a lo que pasa con Bitcoin, pero con la libertad de expresión e información. Entonces, tenemos que intentar desarrollar herramientas, no ya que sean legales, sino que sean resistentes a ataques regulatorios. Y ese es lo que creo yo que es la clave o el reto que tiene la criptografía en los próximos años. Yo tengo una y quizá con esto ya vamos cerrando porque llegamos a las 2 horas casi. Buah, se me ha pasado volando estoy. Yo tenía una pregunta y es que en el libro, bueno, ya hemos tratado un poco esto hoy, en el libro hay una cosa que se repite que dice paquetes de políticas, ¿no? Cuando se refiere a que la gente va a poder elegir, y es eso que se hablaba también en el podcast que hiciste, Adolfo, con Luna, del one size fits all, ¿no? Que algo que sirva para todos ya no va a servir esto, ¿vale? Y en el libro dice que va a haber estas microestados soberanos, ¿no? Que va a haber microestados soberanos donde la gente pueda elegir paquetes de leyes, estados de, ¿qué dice él? Estados de clientes, ¿no? Rodeados de estados de empleados, estados socialistas autoritarios. No sé si, porque evidentemente va a haber gente que se vaya a estas legislaciones, pero la caja de Pandora está abierta. Yo creo que esa necesidad de leyes a medida va a ser muy superior a la capacidad de atomización de estos estados en estados más pequeños, ¿sabes? Yo creo que esta demanda de soluciones va a empezar en el ciberespacio, ¿no? y en la contraeconomía, pero yo creo que va a haber una masa muy importante de gente que va a demandar estas soluciones dentro de los propios estados. Que o sea, los microestados no van a tener capacidad de atraer a toda esta gente, esa mempool de gente que quiere leyes hechas a medida. Sí. Una vez pase eso, o sea, ¿cómo veis eso? ¿Y qué tipos de palancas podemos construir en el ciberespacio que quizá se transfieran al midspace, al mundo real, ¿no? ¿Se podrá hacer algún tipo de palanca para que estas leyes hechas a medida sucedan también en un sistema de leyes tradicional, digamos? Espero que me explique bien.
Sí, yo creo que está conectado todo porque esto es la idea de forks que yo mencionaba antes, ¿no? O sea, estos forks que vamos a demandar y esta customización, personalización de reglas y protocolos con los que estemos de acuerdo, ¿no? Porque ese es el problema de raíz, que con nuevas ideas pues cada vez estamos menos de acuerdo, ¿no? Entonces, pero ¿qué ocurre? Que, claro, mientras los estados tengan mucho poder, pues obviamente pueden hacer que obligarnos, se va a convertir, pues eso, en cada vez más totalitario. Entonces, yo creo que sí, que cada vez será más gente, pero va a tardar. Va a tardar porque hay muchísima gente todavía viviendo decentemente de las ayudas estatales, de la dependencia, de todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que estas instituciones digitales e incensurables pueden quitar poder al Estado, que cada vez lo tomemos más pues un poco por el pito del sereno, que es un poco lo que está pasando ya, ¿no? O sea, es todo como un cachondeo, porque es que son tan negados que todas estas, ¿no? Estos errores que cometen se ponen tan de manifiesto que hay que ser muy fanático para no verlo o no descojonarse como mínimo, ¿no? Pero así todavía queda mucha gente, ¿no? Entonces, que les da la razón y que los defiende. Entonces, yo creo que yo no soy optimista en términos de tiempo, ¿vale? Y sobre todo viendo cómo el libro, el único aspecto en el que verdaderamente ha fracasado de forma estrepitosa es en el timing, ¿no? O sea, los pronósticos son buenísimos, pero el timing es un absoluto desastre, ¿no? Porque ya deberíamos estar ahí, ¿no? Viviendo en una ciudad-estado y estamos lejos de ello. Ahora, sí que es cierto que cada vez hay más iniciativas, ¿no? de ciudades privadas. Yo he estado hablando con varias, de hecho, vemos pues algunos países que empiezan a ir en la dirección correcta. Vemos que además la capacidad de las instituciones internacionales para ejercer presión pues cada vez es menor, ¿no? Y que están de hecho surgiendo alternativas de asociación para defenderse de esa posible presión. Entonces, en definitiva, lo que quiero decir con esto es que sí, vamos a ver cada vez más demanda de forks. En segundo lugar, creo que va a tardar más tiempo del que parece, ¿vale? Esto va a ser un proceso lento. En tercer lugar, creo que con Bitcoin y otras instituciones digitales podemos ir progresivamente quitando poder a los estados, ¿vale? Y bueno, y luego, en cuarto lugar, como ya hemos comentado varias veces, la batalla de las ideas. Eso hay que seguir en ello, ¿no? Pero independientemente de ello, hay que hacer al mismo tiempo. No solo hablar de estas cosas, sino hacer cosas, ¿no? Y convertir estas ideas en realidad para que con efectos la gente sea más consciente de qué estamos hablando, ¿no? Que no estemos solo hablando de ideas locas, ¿no? Muy locas, ¿no? Pero que efectivamente esto, a base de que vean consecuencias, pues la gente verdaderamente termine cambiando de opinión, ¿no? Eso es un poco como lo veo. Yo particularmente en el tema este de los microestados y demás soy igual también un poco más allá, más crítico incluso que Adolfo, ¿no? Porque no lo veo del todo, porque al final vivimos en un territorio. Yo puedo organizar toda mi actividad económica de una manera desterritorializada en internet y demás, pero al final saco a la calle a pasear al perro, ¿no? Y voy con mi mujer a cenar a un restaurante y me doy un paseo por el parque y salgo con la bici. Y eso requiere una seguridad física, ¿no? Entonces, lo que sí que es verdad es que, como decía antes, las relaciones entre los estados no son unas relaciones basadas en reglas o en un código moral, como sucede en las sociedades, digamos, estatales, ¿no? Sino que las relaciones entre los estados se basan en la anarquía y básicamente en la violencia y en la diplomacia. Ya está, en intereses, ¿no? Y en última instancia, si los intereses no confluyen, pues la solución es la violencia, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que como la relación entre los estados es así, va a haber estados que van a adoptar la nueva realidad antes que otros. Esto un poco haciendo referencia, en fin, a Álvaro de María cuando habla de la pólvora y tal, el Estado que no adopte el avance tecnológico va a estar en desventaja respecto de otros. Y entonces esa competencia salvaje entre los Estados hará que cada vez más Estados
adopten, como digo, la nueva realidad del nuevo avance tecnológico. Pero no hay que desconocer que yo me voy a un microestado, muy bien, pero si el día menos pensado al Obama de turno se le cruzan los cables, me manda la sexta flota y le pega un pepinazo a la ciudad donde yo estoy, pues se ha acabado la historia, ¿no? Entonces, claro, hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, porque siempre vamos a necesitar una seguridad física. Lo que sí que es verdad, como digo, que la competencia entre estados hará que los estados que adopten la nueva realidad prosperen más que los que no la quieran adoptar. Sí, a eso me refiero con que a base de ayudar pues con estas instituciones a países en los que verdaderamente se pueden ver consecuencias, pues verdaderamente estamos ayudando mucho más. Por cierto, que la idea de la pólvora es del individuo soberano. Es que todo el mundo va diciendo como que es de Álvaro de María y es del libro del individuo soberano. Lo que pasa es que yo la puse en mi newsletter y Álvaro estaba suscrito. Entonces, pero es que lo digo porque, no lo digo por ti, Javier, lo digo porque mucha gente asume que la idea es y no, es del libro este. Pero bueno, en fin, a lo que voy es que sí, estoy de acuerdo en que muchas... lo que vemos es que si esas instituciones internacionales que no funcionan y por eso el arbiter of truth en última instancia internacional es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el más fuerte, el que ganaría muy probablemente en cualquier tipo de escenario bélico. Entonces, una vez dicho esto, sí que es verdad que hay instituciones internacionales que se han intentado poner para coordinar esta cooperación internacional que son totalmente inoperativas, son solo burocracias absurdas que no funcionan, como la ONU, la Unión Europea, pues el Banco Mundial, el FMI, toda esta porquería y pérdida de tiempo y dinero, pero como son inoperativas, también ocurre que hay cada vez pues, más jurisdicciones que tienen incentivos a ir por lo que yo llamo el camino B, ¿no? el camino digital, ¿no? El camino que es independiente de esos organismos internacionales. Porque sí, te pueden bombardear, pero es que ya automáticamente la credibilidad que tiene Estados Unidos con muchos, pues se perdería, ¿no? Entonces, bueno, yo no veo a Estados Unidos bombardeando Dubái, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues porque sigue las reglas internacionales y se limita a traer riqueza sencillamente por volverse atractivo en lo que de otra forma sería un hoyo, un shithole, ¿no? De calor y de poco agradable. Pero bueno, pues a base de hacerse atractivo para el capital, pues oye, son los ricos que son, ¿no? Entonces yo creo que cada vez va a haber más incentivos a ese tipo de jurisdicciones alternativas. Y eso no implica que no haya seguridad. Por supuesto que puede haber seguridad. En Dubái la hay, ¿no? Entonces no veo ningún motivo por el cual, o en Andorra o en estas islas offshore. Entonces, en fin, se puede conseguir perfectamente con tal de que esta gente pues consiga atraer capital y personas, ¿no? Sí, pero yo el riesgo que veo ahí, que bueno, que puede ser un riesgo hipotético, ¿no? Si en un territorio, digamos, de esas características, tipo Dubái y demás, ¿no? Que es una isla en el mundo, ¿no? Vamos, una isla no en el sentido geográfico, ¿no? Pero si un estado grande ve que la gente que se está yendo a ese territorio o esa organización lo ve como una agresión, podría intentar defenderse. Con lo cual, lo que digo yo es que la idea de las jurisdicciones y tal y que cual está muy bien, pero hay que tener en cuenta que somos todavía seres de carne y hueso y necesitamos una seguridad para nuestra carne y nuestros huesos. Y el estado que sea, microestado, micrópoli o como lo queramos llamar, necesita de esa seguridad física. Si no tenemos asegurada esa seguridad física, la otra, pues bueno, sí, está bien y demás, pero y al final, ¿qué es lo que sucede? Que la competencia entre estados es lo que hará que los estados que adopten la nueva realidad sean más prósperos. Pero hay que tener cuidado de no tocar demasiado las narices al jefe de la mafia, ¿no? No, por supuesto, eso sin lugar a dudas. Pero precisamente ahí entra la idea del cambio en los economics de la violencia, ¿no? Es decir, en que bueno, si efectivamente las economías de escala de la violencia pues disminuyen, significa que con menores ejércitos pues tienen un impacto parecido, ¿no? Entonces, bueno,
yo lo que quiero decir es que si tú eres un Estado próspero que es capaz de atraer capital y prosperidad, pues también puedes construir una bomba atómica. ¿Me explico? Entonces, aunque seas 1 millón de habitantes, yo no veo ningún motivo por el cual Dubái hoy en día necesariamente sea incapaz de tener una bomba atómica. Y ojo, no quiero decir con esto que yo prefiera que lleguemos ahí, pero lo que quiero decir es que la capacidad para hacer daño uno a otro es mucho más grande hoy en día para un Estado diminuto de lo que lo era pues hace 50 años, ¿no? Es ahí a donde yo quiero llegar. Sí, y eso lo pone de manifiesto el libro cuando hace referencia a Osama Bin Laden. Y entonces dice claro, como todo el poder bélico de un Estado se enfoca no para defenderse de una Alemania nazi o de un Japón o de un tal, sino un individuo concreto. Es el que concentra la mayor, digamos, el mayor esfuerzo bélico de la primera potencia del mundo, ¿no? Y entonces eso lo que pone de manifiesto y lo explica el libro es cómo se alteran los parámetros de la violencia. Y entonces, claro, pues es lo que tú dices, Adolfo, ¿no? O sea, no le compensa a Estados Unidos, por mucho que haya 4 millonarios tipo Roger Ver que hayan renunciado a la nacionalidad y se hayan llevado su riqueza, no les compensa el tirar una bomba atómica o el mandar allí la sexta flota. Total. Bueno, chicos, pues vamos con estos cierres. Vamos a acabar la sesión de hoy. Javier, Adolfo, muchas gracias por pasaros por aquí. Ha quedado un complemento, creo, guapísimo para el que se lea el libro en un futuro. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Muchas gracias, Entropy, por habernos invitado. Ha sido un placer, como siempre, acudir a vuestras reuniones. Gracias a todos los que habéis asistido también. Me encanta este nuevo horario. Bueno, horario de hoy, pero habrá que hacer una encuesta a ver si lo podemos hacer a las 7 en vez de a las 10. Gracias a vosotros dos, gracias a los que nos habéis escuchado. Para la gente que escuche esto grabado, podéis escuchar esta edición y todas las anteriores en prometeabtc.com/club. Que menudo run que llevamos de libros. Los últimos 4 han sido criptoeconomía, la ética de la producción del dinero, el libro de Leopoldo Berchuk y este. O sea, creo que son 4 librazos para entender el momento que vivimos. Nada, buenas noches, a cenar y nos vemos a final del mes que viene. Chao. Adiós. Adiós, un abrazo a todos.